¿Qué era la señal? ¿Qué hago? ¿Por qué no lo llaman? ¿Me oye, Manuel? Sí, se escucha. Me dicen cuándo empezamos. Yo no puedo verlos, pero si me dicen cuándo empezamos, yo intentaré pues ir de esta manera por radar, como dije. Aunque no pueda verlos a ustedes. Si cierro la presentación un momentito y damos la introducción y... Aló. Bueno. Yo estoy aquí, don Edgar, pero no lo veo. No me ve, pero ya ahora sí me ve. Edgar, ahora sí. Perfecto. Y yo no lo veo a usted. Bueno. Manuel Vázquez, ¿puedes para que me ponga a compartir para que yo pueda verlo? Manuel. Bueno, Manuel. Ahí ya, cuando le dé compartir pantalla, ahí ya se está viendo. Ahí, pero sí que... ¿Usted me ve, don Edgar? No lo veo, no lo veo. Está solamente la A, De pero Antonio. no lo veo. Usted tiene que abrir la cámara para yo poder verlo. Sí le escucho, pero no veo no lo veo a usted. Ahora. Ahí estoy. Ahí. Ahora Bajito. sí. Bueno, excelente. Excelente. Ahora sí lo veo, mi estimado Luis. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y para todos los funcionarios del Servicio Exterior, a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, los de carrera y todo el funcionariado, y además al grupo de académicos e intelectuales que normalmente se unen a nuestras conferencias. Quiero agradecerles estar con nosotros en una ocasión tan especial cuando conversaremos con el licenciado Luis Vázquez Jaramillo sobre una de las figuras emblemáticas, puedo decirlo así, precisamente por mis años y la experiencia y el conocimiento que me ha dado la vida. Vamos a hablar precisamente de la obra del doctor Juan Materno Massa, obra Acción Pública. Un momentito, tómame esa llamada. Entonces, yo quiero agradecer la gentileza del licenciado Luis Vázquez. Tan pronto hablé con él sobre esta posibilidad, aceptó gustosamente. Y obviamente que esto se inscribe en parte de lo que hemos denominado en cada una de las actividades. Cada jornada tiene un nombre o representan algo.
Y además de representar todo lo que es el bicentenario y demás, también tiene que ver con el tema de la etnia negra. Y hay elementos importantes que aportar. Y ciertamente la semana pasada iniciamos con algunas exposiciones que han dado mucho comentario. Yo voy a, vamos a colaborar con el embajador Rolando Vázquez. Tengo una reunión ahora mismo con la vicecanciller y por lo cual voy a estar ausente en unos momentos y al cierre estaré con ustedes. Pero el embajador Barro me consta y además tiene algunos añitos más que yo, era admirador y conocido del doctor Juan Materno Vázquez. Entonces, él será la persona que va a dar cuenta sobre la hoja de vida de nuestro expositor y le dará entonces inicio a la conferencia tal como está. Embajador Barro, tal como decimos, el piso es suyo. Saludos, mi estimado don Luis. Muchas gracias, don Edgar. Muy buenas a todos. ¿Cómo está, don Luis? Nuestro saludo, nuestra consideración para todo nuestro auditorio que siempre nos ha acompañado en estas jornadas académicas que nos permiten... ¿Cómo? ¿Aló? ¿Se escucha? Te escucho perfectamente yo. No quiere que se vaya a compartir. Ahí ya sale la... Pero no escucho ahora. Nuevamente expresamos nuestro saludo y nuestras disculpas. Hoy la tecnología nos está haciendo toda clase de malabares. Pedimos disculpas por ello. Había iniciado con la lectura del prontuario vital del licenciado Luis Antonio Vázquez Camillo, actual profesional, en el marco
Uy, así con esta luz. Nuevamente acá. ¿Qué le señala? Ujú. La del señor acá. Don Hugo, buenas tardes, buenos días. Saludos, buenos días. Qué gusto escuchar de nuestro amigo Materno Vázquez, que ha sido... Gracias, Hugo, gracias, un placer verlo y un privilegio para el país tenerlo usted de embajador en Guatemala. Muchas gracias. Agradezco mucho eso y tendré mucho placer en escucharte porque hay que reconocer el aporte de Materno Vázquez en nuestro país. Gracias, ustedes fueron compañeros de muchas jornadas. Así es, así es. Desde cuando él era miembro de la UES, de la Federación de Estudiantes de Panamá, que Ida Veraguas, que estábamos en la FEN con las luchas estudiantiles y todo eso, desde ahí vengo conociendo al amigo Materno. Así es. Esos aspectos. Gracias, embajador. Como hemos iniciado, hemos dado 3 lecturas al currículum de nuestro querido expositor. Por lo tanto, vamos a adentrarnos en materia. Decíamos que íbamos señalando que profesor de la asignatura de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal Constitucional, Derecho Comparado de la Universidad de Columbus University, profesor de la asignatura de Derecho Comercial Internacional a nivel de maestría en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá, con especialización en comercio internacional. El tema que nos abordará el querido amigo don Luis Vázquez Jaramillo es sobre el pensamiento, obra y acción pública del doctor Juan Materno Vázquez de León. Como bien anticipaba ya el profesor don Hugo, y yo iba a señalar eso, que el don Juan Materno Vázquez inicia su actividad precisamente en la Normal de Santiago, donde ejerce como dirigente estudiantil. Su formación cívica se va consolidando en esa época, en ese glorioso colegio, donde egresa como maestro y posteriormente, como veré, don Luis lo señalará, ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Recuerdo que también tuvo que ver con la constitución de la Federación de Estudiantes, pero esa faceta se la dejamos a don Luis Vázquez para que proceda a adentrarnos en los aportes y la sapiencia y la sabiduría que implantó don Juan Materno Vázquez. Adelante, don Luis. Muchas gracias, señor embajador, don Rolando Barro. Agradezco muchísimo la invitación recibida por la Escuela de Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel, a través de don Edgar Spence, amigo de múltiples jornadas, batallas y una amistad muy fraterna. E inmediatamente acepté la invitación porque créame que hablar de mi padre Juan Materno Vázquez y mi madre Olga Elena no representa problema alguno, sino lo disfruto. Y a veces hasta hablo demasiado, pero debo establecer como punto filosofal, como la piedra angular, que ha sido no solamente el norte de mi vida, sino el rumbo, la inspiración y el ejemplo a seguir. Para hablar de mi padre he recurrido a una iconografía que conservo tanto en la oficina como en mi biblioteca, que es la herencia de mi padre. Y así que voy a compartir imágenes, algunas por lo menos conocidas para unos
y por primera vez las voy a divulgar públicamente. Así que si me lo permite, inicio con un pensamiento que es la presentación. ¿Cómo lo pongo en grande, Francis? ¿Qué quede grande? Yo debo reconocer que el conocimiento de mi padre fundamentalmente fue a través de cartas. Mi padre sufrió un tiempo de recuperación lento y extenso, producto de un accidente de tránsito, mientras yo me encontraba en España haciendo mis estudios en la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Y a través de esas cartas fue que empezamos a darle forma a ideas, a proyectos, y la petición y el ruego que yo hacía a Dios: papá, no se me muera porque tenemos que formar nuestra oficina de abogados. Ese fue la savia que nos nutrió y lo que yo guardo como uno de los tesoros más invaluables en mi biblioteca son las cartas usadas. Un pensamiento que fue una cita de memoria que le hace ahí. Y me dedica en estos términos: hijo, si después de haber saboreado el amargor del fracaso, la euforia del triunfo y sobreponerte al pesimismo, y si después de recibir una ofensa eres capaz de perdonar, y si cuando cometes un error corregirlo, entonces, y solo entonces, hijo mío, serás un hombre. Fue un punto cardinal en el desarrollo de nuestra relación. Y para hablar de mi padre, debo iniciar haciendo memoria del anuario de 1947 de la Escuela Juan Demóstenes Arosemena. Y en ese pie de foto, lo que se lee de espíritu revolucionario, dinámico y emprendedor, es un apasionado de las grandes ideas y las grandes cosas. Los obstáculos no detienen su marcha, él los destruye y los convierte en pasadores. En la lista de egresados de esa facultad, de esa escuela Juan Demóstenes Arosemena como maestro de enseñanza, están personas como Carlos Alfredo López Guevara, la maestra Montenegro, que fue después profesora mía, Celedonio Guardia, estoy citando de memoria, y muchos más que tuvieron y gravitaron en la vida nacional. Y fuera Juan Demóstenes Arosemena, en Santiago de Veraguas, donde mi padre conoce al entonces compañero Omar Torrijos Herrera. Y como mi padre estaba se quedaba ya en Santiago, estaba en el dormitorio, las actividades de los fines de semana eran robar mangos y se iban a Canto del Llano para esas actividades. Y los lunes eran citados muy tempranos a la alcaldía de Santiago para imponerle la correspondiente sanción. Siempre quedaban condonados porque dentro del grupo de robamangos había un joven, Omar Torrijos, que era hermano del alcalde Hugo Torrijos. Y cuando Hugo Torrijos veía a su hermano, también miembro, dice: pero Omar, ¿cuántas veces te he dicho que no vayas con ellos? Y Omar contestaba: si tú lo metes preso a ellos, me tienes que meter preso a mí. Así que Omar se convirtió desde entonces un poco en el salvoconducto de las travesuras normalistas. Resalto la figura de mi madre, Olga Elena Jaramillo Pineda de Vázquez, que contrae matrimonio con mi padre en 1951. Y siempre elogio la figura de mi madre, educadora también de la escuela, era la escuela profesional y posteriormente escuela Isabel Herrera Albaldía. Alumna distinguida, se gradúa con el primer puesto de honor y ella siempre fue en casa la que estableció la exigencia académica. Y fue tan grande mi madre que hizo ver al mundo que el inteligente de la casa era mi padre, cuando realmente la inteligente era ella, y ella existía. Salen inteligentes a mí. Su papá se graduó raspando. Mi madre siempre fue la columna vertebral de nuestro hogar
y para ella mis elogios en esta oportunidad y siempre. Y breve paso en ejercicio de del magisterio en la provincia de Colón, en Pedregal, y decide ingresar a la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho para el año 1951 obtiene el triunfo como campeón de oratoria de la Universidad de Panamá. El gran adversario de mi padre en aquella ocasión fue el doctor Carlos Iván Zúñiga, que iba un año superior a mi padre. Y en consecuencia mi padre representó a la Universidad de Panamá en los concursos de oratorias organizados por el diario El Excelsior de México. Cuenta la historia que al momento del jurado emitir su veredicto, no distinguió a mi padre con ninguno de los 3 puestos de honor, de los 3 puestos triunfadores. Y el auditorio empezó a aclamar y a pedir al panameño. Y tal fue la euforia y la explosión del público que el jurado tuvo que hacer una nueva deliberación y le concedió una mención de honor al representante de la Universidad de Panamá, y así mi padre entra en hombros cargado por el público para recibir la mención honorífica. Debo destacar en este momento que uno de los integrantes del jurado fue don Emilio Portes Gil, que llega a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos para 1930. Más adelante voy a complementar la participación de Emilio Portes Gil con el desarrollo de la vida profesional y política y pública de mi padre más adelante. No sé si las que están escuchando esta y viendo esta pequeña presentación pueden reconocer la figura con la cual mi padre se encuentra abrazado. ¿Lo reconocen? ¿Me escuchan? ¿Aló? No, don Luis, no estamos, yo no lo veo, pero no se ve la imagen. ¿No se ve la foto que estoy presentando? No, tiene que compartir pantalla. Ahí no se ha visto las anteriores tampoco. No. No. Oiga. ¿Y me están escuchando? Sí, lo escuchamos, don Luis. ¿Dónde pongo compartir? Es que como no nos había anunciado, tal vez no nos percatamos que no se estaban pasando, pero no la hemos visto. ¿Elijo qué? La pantalla. Esta. ¿Y ahora? ¿La están viendo? No. Ahora sí hay que presentar para el inicio. Dígame por dónde. ¿La ven? ¿La están viendo? No, todavía no. No, todavía no, don Luis. Aquí. Aquí. Ese. No se ve. ¿No se ve? No. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. ¿Aprecian? Ahora sí. Excelente. Ahora Entonces sí. déjenme echar hacia atrás, porque estas fueron las imágenes que he pasado. No la han visto, ¿no? Ahora sí la están viendo.
Ok. Sí, la estamos Sí. viendo, sí la estamos viendo. Esta fue la alusión al anuario de la escuela Ah. Juan de Rosemena en 1947, que fue la graduación, fecha del año de graduación de mi padre. Y debo decir que cuando ellos acceden a la Asociación de Estudiantes de la Escuela Juan de Montenes Arosemena, mi padre participó como secretario de actas, secretario de correspondencia internacional. Y como era costumbre en aquella época de la rebeldía de la juventud, cuando él enviaba cartas y recibía cartas, lo iniciaba con estimados camaradas. Con esa expresión fue suficiente para que esas cartas fueron interceptadas por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y fue la razón por la cual por mucho tiempo mi padre le negaban la visa de los Estados Unidos por sus tendencias de izquierdas, que data desde esta fecha. Aquí puse la foto de mi madre con mi padre el día de su boda, un 31 de marzo de 1951, y ya hice las alusiones. Hablé del concurso campeón de la Universidad de Panamá y su participación en México en 1951 para llegar a esta imagen. Ahora sí la están viendo. La aprecian. La persona que aparece con mi padre abrazado es el doctor Ricardo J. Alfaro. A la izquierda, una de las obras de mi padre, Anatomía de una infamia, que es el recuento de la participación de mi padre en la defensa del don Rodolfo de Saint-Malo, que para el tiempo del magnicidio en el 2 de enero de 1955 era socio de don Ramón Guisado, Juan Ramón Guisado, en una compañía de construcción. Don Ramón Guisado asciende a la presidencia de la República porque era el primer designado y ministro de Relaciones Exteriores, y cuando se abre la investigación, que no solamente detienen al ingeniero Guisado, sino también a los que el Ministerio Público entendió estaban vinculadas a la trama de la muerte del presidente Ramón Cantera. Y entre esos estaba don Rodolfo de Saint-Malo, esposo de doña Gladys Müller de Saint-Malo. Y cuando estaban en las actividades de la contratación de un abogado, el doctor Ricardo J. Alfaro, amigo de la familia, le sugiere que más que un abogado procesalista necesitaba el concurso de un abogado orador, porque se trataba de un proceso que iba a ser ventilado ante un jurado de conciencia, y que él había tenido un estudiante cuyo nombre era imposible no recordarlo por lo exótico y lo extraño que le resultaba materno. Y él sugiere a la familia: búsquense a ese estudiante mío, hoy debe ser un abogado recién recibido como tal. Y en efecto mi padre se graduó en 1954 en la Facultad de Derecho y estaba haciendo sus inicios en su ciudad de Colón. Recuérdese que mi padre era oriundo de la comunidad de Nombre de Dios en la costa arriba de la provincia de Colón. Así que por recomendación del doctor Ricardo J. Alfaro, mi padre queda integrado como abogado sustituto. El abogado principal, Briceño, Guillermo Márquez Briceño, padre de Guillermo Márquez Amado, que fue magistrado del Tribunal Electoral, y mi padre participa como abogado sustituto. Y el resultado de ese proceso fue la absolución de todos los presuntos autores materiales, y se produce la contradicción de que se había ya condenado por la Asamblea Legislativa al presidente en funciones Juan Ramón Guisado
como autor intelectual. Tuvieron que ordenar su libertad y ahí es la famosa expresión que lanza el ingeniero: esto es una infamia, carajo. Y esta foto es del año 1969, cuando mi padre ejercía las funciones de ministro de la presidencia. Y en esa fecha él se entera que su maestro, luego de haber cumplido con todo su periplo como gran jurista internacional de derecho internacional público, haber sido miembro de comisiones permanentes de las Naciones Unidas, haber sido miembro del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y en sus últimos años vicepresidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, cuando retorna al país resulta que no puede jubilarse por no haber cumplido con las cuotas del Seguro Social, porque la mayoría del tiempo de su vida útil estuvo en el extranjero, en el exterior. Entonces mi padre, con el beneplácito de Omar Torrijos, le dice: yo voy a designar a mi maestro como mi asesor, le voy a dar un despacho, le voy a dar un carro y un chofer, porque yo tengo que retribuirle en vida lo que él hizo por mí cuando yo empecé. Yo no era nadie en el mundo del derecho. Esa foto recoge justamente el instante en que el maestro Ricardo J. Alfaro está tomando posesión del cargo como asesor del Ministerio de la Presidencia, dirigido por mi padre, y don Ricardo muere en el año 1971, si la memoria no me falla. Eso fue para mi padre, ese reconocimiento por el gesto que tuvo en sus años iniciales. Honrar honra, y por lo menos mi padre pudo honrar al maestro que lo distinguió. En ese proceso que se da a conocer mi padre, también se da a conocer otro noble abogado de nombre Rómulo Escobar Betancourt, porque Rómulo Escobar Betancourt participó como asistente del fiscal de la causa. Así que ahí fue una jornada de oratoria y en base a testimonios, en este caso del doctor Aristides Royo, que es presidente de la República, él me dice: yo escuchaba las intervenciones. Una de las razones que me motivó a ser abogado era: yo quiero hablar como ese señor. Así que también mi padre sirvió de estímulo por sus capacidades y dotes como orador, que le llevaron el apodo de Pico de Oro. Seguimos. ¿Ven las imágenes? Bien. La foto de la izquierda, donde están los militares en posición de saludo, es el día 13 de octubre de 1968, que es el momento domingo, porque el 11 de octubre de 1968 cayó un viernes. Y es el momento, recoge el instante en que llegan a la sede del Palacio de las Garzas. El rostro de mi padre denota su disgusto, porque ya los militares le habían comunicado que ellos no se atrevían a hablar. Y la foto que está al lado, ya con la banda presidencial impuesta al coronel José María Pinilla Fábrega y el compañero de fórmula, el comandante coronel Urrutia, ellos deciden que sea mi padre el que lea la proclama militar, porque todos estaban nerviosos. Y el pie de foto está en portugués, no sé si se puede distinguir, porque lo recoge en brasileño o en brasileiro, porque lo recoge un periódico de Brasil, que no logran entender qué clase de militares eran los panameños, que el momento de más esplendor dentro de la dinámica de los golpes de Estado es leer la proclama, y cómo ellos otorgaban o concedían ese privilegio a un civil. Sencillamente eran
que mi hijo, acompañando a Omar Torrijos desde la misma noche de octubre, toda vez que por instrucciones de Omar Torrijos, previa llamada que le hace a mi padre esa noche, lo trasladan al cuartel central. Los dos únicos civiles presentes esa madrugada, mi padre y el licenciado Arturo Sucre Pereira. Y cuando se produjo el momento de el momento más álgido, de mayor tensión, fue cuando llegó desde Chiriquí el mayor Boris Martínez. Se ha hablado mucho de que si Omar estaba en tragos, no. Según testimonio que me cuenta mi padre, sí había tomado algunos tragos, pero era en función de mitigar los niveles de ansiedad, porque no se sabía la actitud con que iba a llegar Boris Martínez. Cuando reportan la llegada al cuartel central de Chiriquí de Boris Martínez en hora de la madrugada, Omar Torrijos ordena que se arme una calle de honor y él se pone al final de esa calle de honor hacia el interior del cuartel. Y cuando Boris Martínez se baja de la unidad vehicular que lo transportó, la expresión de mi padre, hijo, parecía un arbolito de Navidad, porque te venían arreos de combate y en el casco militar de granadas. Venía la guerra. Esa situación de tensión se reduce cuando Omar Torrijos, al iniciar el paso, empieza a aplaudir y toda la tropa en la calle de honor empieza a aplaudir, se bajan las tensiones y Omar se acerca y le da un abrazo a Boris Martínez y ahí entran juntos al cuartel. Los políticos civiles de la época empiezan a llegar y a ofrecerse, entre ellos los hermanos Eleta, que se ofrecieron a ser parte del nuevo gabinete, entre otras múltiples personas. Y cuando le comunican al coronel Pinilla que él había sido el elegido, porque mi padre le decía qué clase de militares son ustedes, que dan un golpe de Estado y van a dar el poder a los civiles que acaban de defenestrar. Si dieron un golpe militar, tienen que amanecer con una junta militar de gobierno. Así que el comandante Pinilla, que lo habían jubilado, dice: yo acepto con una condición, de que mi compañero de fórmula sea el coronel Urrutia, su compadre. En ese momento se voltearon a ver Torrijos y compañía, porque resulta que el coronel Urrutia lo tenían detenido en las instalaciones del tránsito. Cuando lo van a buscar, asustado, pregunta: ¿y a dónde me llevan? ¿Me van a hacer daño? Y dice: no, comandante, usted va a ser vicepresidente de la República. El resto es historia y ahí está la foto que recoge ese momento histórico. La primera misión oficial al exterior de mi padre como ministro de la presidencia, y debo decir que antes del Ministerio de la Presidencia era una secretaría o la secretaría privada del presidente, por decisión de Omar Torrijos y Boris Martínez, mi padre se convierte en el primer ministro de la presidencia. Y en su primera visita al exterior, en misión oficial, es precisamente hacia San José, Costa Rica, para la aprobación y firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que se convierte en ley de la República mediante ley 15 del 28 de octubre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial, cuyo número se indica el día 30 de noviembre de ese mismo año 77. Y quien firma por Panamá como jefe de la misión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es precisamente el ministro de la Presidencia, Juan Materno Vázquez, y ahí pueden ver la firma de Eduardo Ritter Aislán, que era embajador de Panamá en Salvador, y Daniel Peré, que era embajador de Panamá en San José, Costa Rica.
Este ejemplar que yo conservo en mi biblioteca es el ejemplar que contiene la firma de todos los embajadores plenipotenciarios y la distinción, pues, en la figura de mi padre, que es quien firma por Panamá la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 1969, mi padre recibe una invitación para ser orador de fondo en la clausura del Congreso Mexicano Centroamericano de Historia. Y recuerdan que había mencionado al presidente Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil es el que aparece al centro de la mesa principal en este acto de 1969. Él es autor de múltiples ensayos y su obra magna fue denominada con el nombre de Biografía de una Nación. Él llega a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos entre 1928 a 1930. Y cuando él termina de escuchar a mi padre en esta clausura del Congreso Mexicano Centroamericano de Historia, se le acerca y le dice: debo reconocer que me equivoqué cuando participé como miembro del jurado calificador en el concurso de oratorio, porque en vez de haber dado el voto a mi paisano mexicano, debía habérselo concedido a usted. No solamente lo felicito, sino que le da el gran consejo de oro a mi padre en la política. Y le dice: usted empieza un peregrinar como un político de alta jerarquía en su país. Muy pronto usted va a ver que su camino se le va a presentar una bifurcación. Hacia la izquierda, sin ningún contenido ideológico, estará el camino de la pobreza, pero el camino de los hombres de servicio y vocación al Estado, los hombres con vocación de historia. Hacia la derecha, el camino de la riqueza, pero también de manera simultánea es el camino del anonimato. Nadie lo va a recordar sino solamente por el daño que le hizo al erario. Decida usted qué camino va a elegir. Ese consejo de don Emilio Portes Gil es el que sirvió de guía en mi padre durante su transitar por el ejercicio público, que de mayor trascendencia fue de 1968 a 1978, 10 años, donde ocupó 2 ministerios, el de la presidencia, el de Gobierno y Justicia, y una primera vez como magistrado de Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y finalmente por 2 periodos, 4 años, como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Antes de esa experiencia gubernamental, don Hugo Giró, nuestro embajador en Guatemala, habló de sus actividades estudiantiles. Debo decirle entonces que el Frente Patriótico de la Juventud y la Joven Veraguas tenían 2 líderes tradicionales, y por favor don Hugo me corrige en este pasaje. Dos líderes tradicionales eran el doctor Jorge Llueca y el licenciado Manuel Solís Palma. Mi padre militaba en la facción liderizada por Manuel Solís Palma, y cuando son parte de la coalición que lleva a Ramón Cantera a la presidencia en 1952, al licenciado Manuel Solís Palma. ¿Me escuchan, don Rolando? Sí, lo escuchamos, doctor. Excelente. Gracias. Al licenciado Manuel Solís, antes de eso, cuando se daban las revueltas estudiantiles y la revuelta de la efervescencia de la política nacional, ya don Jorge Llueca era diputado de la Asamblea Legislativa. Y en una de esas redadas que hace la caballería en el Parque de Santana, que era el centro de discursos y para reivindicar sus aspiraciones políticas, empiezan a detener y meter todo el mundo y agarran a don Jorge, lo meten preso,
lo agarran y lo iban a detener, y el que dirigía la patrulla, no, ese no, que es diputado y tiene inmunidad, y entonces ¿a quién metemos preso? Al que esté al lado. El que estaba al lado era mi padre. Así que mi padre queda detenido. Eso fue en el 51 y lo detienen en abril de 1951, a escaso un mes de casado con mi madre, y lo llevan al juzgado de lo equivalente hoy al juzgado de paz de Caledonia, y el juez Santa María y el abogado de mi padre, don Jorge Illueca, le impone 30 días inconmutables, y se le acerca al oído el juez Santa María y le dice, y yo le recomiendo que no apele, porque ya hablé con el alcalde, y si usted apela, en vez de 30 van a ser 60 días. Usted decide. Ahí mi padre baja la guardia, como se dice, se le toma una foto que es publicada 10 días después con el moco caído. Y mi padre sufre su detención para ser modelo, dirigida para aquel entonces por el mayor Pinilla, y sale un 10 de mayo de 1951 cuando expulsan de la presidencia al presidente Arnulfo Arias en ese día. En 1952, como dice, llegan al poder, y mi padre lo nombran como jefe de afiliación en la Caja del Seguro Social. Ni siquiera pudo cobrar su primera quincena porque fue más rápido cuando los de la coalición de gobierno. Y voy a destacar un hecho histórico en este momento. Al Magisterio Panameño Unido, bajo la dirección y el liderazgo de doña Sara Sotillo, le habían ofrecido que ellos designasen o eligiesen un candidato para designar al viceministro de Educación. Y los dos últimos candidatos que llegaron hacia los momentos finales del escrutinio fueron el estudiante Carlos Iván Zúñiga y el estudiante Juan Materno Vázquez. Doña Sara se decantó por Carlos Iván Zúñiga, y ahí Carlos Iván Zúñiga se le conoce como el viceministro estudiante, porque todavía no había culminado sus estudios de Derecho. Y mi padre pues vio en ese primer momento de su participación política frustrada la oportunidad de ser parte del gabinete a nivel de viceministerio. Y muchos años después, cuando la crisis de los años 80, el tiempo de Noriega, mi padre intervenía como un orientador de la opinión nacional, aceptaba todas las invitaciones que le formulaban, pero nunca aceptó participar ni aceptar las invitaciones del Magisterio Panameño Unido, porque él me decía, yo soy un hombre de emociones, hijo, y quien me la hace me la paga. Lo único que puedo hacer es, ante esa selección que hizo doña Sara Sotillo, ni voy a pisar la sede del Magisterio Panameño Unido, que incluso era contra sí mismo, porque él era educador de formación normalista. Pero esos son los avatares de la política, de la efervescencia de la política nacional. Como dije, mi padre ejerció primero el Ministerio de la Presidencia, luego sale del gabinete por un periodo de 5 meses y es magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Empieza a conocer las interioridades del órgano judicial, pero Omar Torrijos lo llama y le dice, Mate, no solo regresas al gabinete, sino que regresas como premier, vas a ser ministro de Gobierno y Justicia. Y por favor, invéntate algo que nos estamos cayendo. Recuerden, ya se había dado el intento de golpe de Estado por los militares, compañeros de armas de Omar Torrijos. Escasamente se había recibido el reconocimiento ya a nivel mundial y fundamentalmente por los Estados Unidos, pero no había una agenda política. Así que desde el Ministerio de Gobierno y Justicia se impulsa la organización de lo que se denominó el poder popular, los famosos 505,
Eso es una obra del Ministerio de Gobierno y Justicia, bajo el liderazgo de mi padre y del doctor César Rodríguez Mailín, primero director de la DGDECOM y luego viceministro y posteriormente ministro. Así que ellos son los que hacen los trabajos de organización política. Y circunstancialmente, para ese tiempo, se produce un hecho que un periódico, el ABC de España, recoge con el titular Historia de una carta. Resulta que mi padre, una asociación de tipógrafos de Panamá, envían una carta que contenía una serie de peticiones de mejoramiento de la profesión. Y como el Ministerio de Gobierno y Justicia tenía la Dirección de Medios de Comunicación Social, el ministro se le dirigieron a mi padre. Pero cuando él recibe la carta, denota tantos errores gramaticales, de ortografía y de sintaxis, que le pide a la Secretaría General del Ministerio que no solamente devolviera esa carta, porque no la iba a recibir, sino que ni siquiera la registraran en los archivos en el archivo de correspondencia del ministerio. De ese detalle se hace eco la agencia CAN-F, liderizada en Panamá por Zoilo Martínez de la Vega, que acaba de publicar una obra dedicada a la memoria de Omar Torrijos y menciona de manera sistemática, se hace eco a CAN-F de ese, es lo que ustedes están observando, la condecoración de parte del jefe del Estado español con la orden Alfonso X el Sabio por la defensa del idioma español. Eso es lo que le da contenido y jerarquía a la campaña de defensa del idioma español que impulsa mi padre del ministerio, así contenida en el artículo 7 del texto original de la Constitución de 1972 en su versión original, de que el idioma español es el idioma oficial de la República de Panamá. Y de ahí han quedado muchas frases atribuidas a mi padre, como no se dice saus, sino se dice manita de cerdo en salsa vinagrada. O la nota que él envía al ministro de Comercio e Industria, que para licencias comerciales con denominaciones inglesas, que de todas las licencias comerciales debían procurar llevar nombres en español. Y fue por esta circunstancia de la condecoración de Alfonso X el Sabio que al día de hoy solamente 3 panameños han sido distinguidos. Después Aristides Royo y el rector Gustavo García de Paredes. Durante su gestión en el Ministerio de Gobierno, mi padre sirvió de anfitrión del maestro ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Osvaldo Guayasamín es famoso por sus expresiones, es de oriundo de Quito, y su máxima esplendor del maestro ecuatoriano se produce cuando logra exponer en París conjuntamente con el maestro español Pablo Picasso. Mi padre lo invita a Panamá y como consecuencia de esas jornadas, acompañado mi padre por el maestro santiagueño veragüense Adriano Herrera Barría, también compañero de escuela, al final el maestro ecuatoriano le dice: yo quiero distinguirlo y darle las gracias por su gran hospitalidad. Y por eso le pinta en los talleres del maestro Herrera Barría una pictórica de óleo sobre lienzo a colores con esa dedicatoria que allí se aparece: a Materno, con admiración de Guayasamín, 1973.
En 1975 ya mi padre se desempeñaba como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aquí, unos años antes, marzo del 73, como se podrá apreciar, se da la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá, y las personas que aparecen ahí son juristas, pero en el fondo el ministro de Industria, en los actos preparatorios de lo que después se constituye las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado. La primera se hace en Panamá en 1975 y convierte a la República de Panamá como centro de generación intelectual jurídica. Grandes maestros como Haroldo Vallalao de Brasil, José María Caicedo Castilla, que fue el abogado de Colombia en la diferencia entre Colombia y Perú por el asilo diplomático primero y territorial después de don Víctor Raúl Haya de la Torre, dirigente natural del Perú y fundador del APRA. Así que todo, Werner Goldschmidt de Argentina, Jorge Espil, maestros del derecho internacional privado, que se concitan en Panamá para dar inicio a la Conferencia Internacional de Derecho, Interamericana de Derecho Internacional Privado, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, y que surgió bajo la idea y el liderazgo de Panamá y de mi padre en aquella obra. Estos son las obras, los trabajos, las relatorías. Mi padre participó también como experto en materia de adopción internacional en Washington en 1980, y aquí están las listas de participantes de los juristas interamericanos. Marcelo Beira de Uruguay, también debo mencionarlo, amigos y colegas de mi padre en esta jornada de Derecho Internacional Público y compañeros durante los 8 años que mi padre fungió como representante de Panamá ante el Consejo Interamericano, de un Comité Jurídico Interamericano con sede en Río, órgano consultor en derecho y relatores de las convenciones que son americanos por 8 años en Río de Janeiro. En el 1980, recordarán, llega a Panamá el Shah de Irán. Perdonen el error, está ahí mal escrito Irak, se le fue una K. Y este recoge el momento de una conferencia internacional cuando mi padre va de periodistas en Irán, con la asistencia de mi cuñada, que en paz descanse, Lelia Lombardo de Vázquez, compañera de don Rolando Barro, de Edgar Spencer. Ella fue egresada de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, y como dominaba el francés, sirvió de traductora de mi padre. Está un abogado francés, Bourguet, y al fondo el presidente de Irán y el ministro de Relaciones Exteriores, Sadet Khubzadeh. Destaco este momento porque estamos en una academia de Derecho Diplomático y Consular, y una de las funciones que tiene la Cancillería es el conocimiento administrativo en los temas de extradición, y al final es por razones de política exterior, de convivencia y participación en la comunidad internacional, que el otorgamiento o la negativa de las extradiciones pasa por el placer del visto bueno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Omar Torrijos ya no ejercía ningún cargo público, estaba en el retiro. El presidente era don Aristides Royo, y por recomendación de Omar Torrijos, mi padre es contratado por el Estado de Irán. Ellos tenían plena conciencia de que parecía una quimera que el Shah de Irán volviera a Irán extraditado, pero tenían que cumplir con las ansias de justicia y los postulados de la Revolución Islámica de Irán, liderizada por el Ayatollah Khomeini. Estamos en tiempos de el presidente Carter en los Estados Unidos, el proceso de ratificación
de los tratados Torrijos-Carter, se convierte en un inquilino inhóspito y no deseable para los Estados Unidos mexicanos. El presidente José López Portillo, cuando sale hacia una operación en Nueva York, le envía al gobierno de los Estados Unidos un mensaje de que no lo recibiría. Así que queda el Shah de Irán en Panamá, concretamente en la isla de Contadora. La comunicación de mi padre y Omar Torrijos en ese momento muy íntima. El poder de representación debía llegar por parte del embajador en las Naciones Unidas que estaba en Nueva York. Pero por esas cosas todavía inexplicables de la historia, nunca llegaba. Y viajó un viernes previo al cumplimiento de los 60 días, que era el lunes siguiente, donde había que formalizar el pedido de extradición. Pero quiero resaltar este detalle, porque este hecho histórico, porque se produjo una circunstancia que había que enfrentar. Cuando se hace un pedido, se anuncia una extradición, se solicita la detención del requerido con fines de extradición. Y mi padre le decía a Omar Torrijos, hay que detener al Shah de Irán. ¿Cómo voy a hacer eso yo, mate? Digo, no sé, pero hay que detenerlo. Surge del ingenio de los dos, bueno, vamos, llévatelo a dar una visita por la ciudad y llévalo en caravana de carros al Fuerte Cimarrón, hoy las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional. Apostamos unos periodistas y cuando la caravana ingrese al Fuerte Cimarrón se le toma una foto y esa imagen se difunde internacionalmente. Y ya, para los efectos, el Shah está detenido. Bueno, todo estaba preparado para hacerlo, pero parece ser que por razones de inteligencia, ese día el Shah decidió no salir de Isla Contadora y por tanto se abortó la misión. No fue detenido. Y ya entró la ansiedad, como los médicos panameños se oponían a que el Shah de Irán fuera operado en Panamá por médicos norteamericanos, ya él le comunica al general Torrijos su decisión de abandonar el territorio panameño rumbo hacia Egipto. Y el domingo previo a ese día, ya estaba el avión en Panamá, mi padre estaba reunido con dos jueces que detén ese avión, Omar, déjame hasta el día de mañana y yo presento la demanda. Y ya se verá, mate, solamente puedo detener ese avión si tú me ofreces algo grande. Y mi padre, viendo a los dos jueces iraníes haciendo sus rosarios, bueno, lo equivalente a rosario, perdón, pero ellos tienen un collar de cuentas y hacen sus rezos. Le dice a Omar, Omar, ¿y si te entregamos los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán? ¿Tú nos entregas el Shah? Dice, bueno, eso es una decisión que debe ser compartida y tomada conjuntamente con los Estados. Se llama al embajador Jordan, que le parece atractiva la idea. Se llama al asesor de seguridad del presidente Carter, también de apellido Jordan, y finalmente el presidente Carter da su visto bueno a esa operación. Cambiar Shah de Irán por los 60 rehenes norteamericanos en la embajada de Teherán. Pero había que conseguir ahora el concurso y aceptación de la otra parte. Mi padre se comunica con el ministro de Relaciones Exteriores, le parece bien, lo consulta con el jefe del Estado, presidente, le parece bien, pero dice tenemos que consultar con el ayatolá. Y el ayatolá dice, eso debe ser una decisión de los estudiantes. Y la decisión de los estudiantes fue, no se entrega a los rehenes. Eso hubiera variado el curso de la historia, porque recuérdense que se había ya producido el intento de rescate por parte de una misión de élite norteamericana y los helicópteros tuvieron una situación de
embarazosa en los desiertos iraníes. Y Panamá, al final el premio gordo, que era lo que le habían dicho a mi padre, dice, no creemos en la extradición del Shah de Irán, e incluso se convertiría en un problema para nuestro país tenerlo acá. Pero si Panamá, por esas causas, por esas circunstancias históricas, nos entrega el Shah de Irán, nos comprometemos a convertir a Panamá en el centro de redistribución de todo el petróleo que vendemos desde Irán hacia los países de América Latina. Ese era el ofrecimiento grande que había hecho Irán, pero eso nunca se materializó, por lo que ya todos sabemos. Partió el avión hacia Egipto y no obstante ello, mi padre el último día hizo la presentación de la demanda porque ya había llegado a sus poderes y fue recibido por don Juan Manuel Kastulovich, para entonces vicecanciller de la República de Panamá. Aquí les muestro las carátulas de algunas de las obras escritas y publicadas por mi padre. Mi padre se definía como un buhonero de la cultura, porque teníamos que suscribir pagaré, y voy a aprovechar la coyuntura para honrar a doña Maruja Moreno, que era la oficial del Banco Nacional entonces, y hoy tengo entendido que sigue trabajando en el Banco Nacional como asesora financiera. Y ella la que, a través de los mecanismos internos, nos permitía la obtención de financiamientos a través de pagarés, donde el deudor era mi padre, el codeudor era yo y el otro codeudor mi madre. Así que siempre viajábamos por la ciudad, por el interior, con los libros en los maleteros. Y mi padre, cuando lo ofrecía en venta, dice, soy un buhonero de la cultura, ayúdame comprando mis libros. Y de esa manera se podían pagar las ediciones, poco costosas, y pudo mi padre cumplir con su objetivo de dejar su pensamiento escrito. Proceso Civil Panameño es una obra que narra sus experiencias al frente de la Corte Suprema de Justicia y destaca pues las características esenciales del proceso civil, y ya denuncia desde entonces la lentitud por ser un proceso escrito, y todavía es una tara del sistema judicial panameño lo extenso que resulta ser la dinámica procesal para resolver las diferencias. Sociedad y Estado en la Nación Panameña es una obra de sociología jurídica y, como él lo denomina, es una teoría sobre el comportamiento de los grupos humanos panameños. Él describe los asentamientos de los diversos subgrupos, y eso va en sus investigaciones de vida de intentar definir al ser panameño, sus rasgos esenciales y las afectaciones o la influencia de los grupos humanos, de los distintos grupos humanos que se han asentado en Panamá a lo largo de la historia. La Constitución de 1972 es una obra que hace un análisis de artículo por artículo del texto original de la Constitución de 1972 sobre el hombre cultural panameño, nuevamente sus aproximaciones en la búsqueda de la definición de qué es el hombre panameño. Anatomía de una infamia, que ya lo mencionamos en momentos atrás. Los tratados del Canal de Panamá, que lo hizo en 3 tomos, sobre política internacional, análisis del texto de los tratados y lo que él entendía el futuro de la relación de los Estados Unidos. El país por conquistar, también la definición del panameño, que si se busca en Google y cuando aparece padre, la definición que dice, la atribuye a mi padre, el panameño es ese ser que es negro, blanco, indio y cholo, pero a la vez no es ni cholo, ni indio, ni negro, ni blanco. Sencillamente crisol de razas. Y 2 obras dedicadas a Omar Torrijos, y destaco esa dedicatoria, que es uno de los libros que Omar le regala a mi papá, con esa dedicatoria. Amate, el amigo que me entiende. Del pensamiento de mi padre, voy a destacar brevemente algunos. Aquel que dice, pude prever la descomposición de la sociedad política panameña
durante la fase inicial del golpe de Estado de 1968, en el cual no solamente participé, sino que nunca renegué de mi participación. Siempre me decía que si Omar no hubiera dado el golpe de Estado, él nunca hubiera sido ministro. Por tanto, ocupó 2 ministerios y la presidencia de la Corte Suprema, como él lo decía, con vocación de historia. Cuando tomó posesión de su cargo como ministro de Gobierno y Justicia, se dijo a sí mismo que él tenía que realizar una trayectoria que pudiera emular a su gran antecesor en el cargo, doctor Eusebio Antonio Morales. No llegó al gobierno para enriquecerse, sino para trascender intelectualmente. Aquí estudios de Derecho Internacional que hace sobre su análisis jurídicos sobre temas. Ahí, por ejemplo, se menciona un examen de la Convención sobre la Extradición de Caracas de 1981, de la cual él también participa como parte de la delegación panameña, integrada en ese momento también por nuestro embajador de Panamá en Venezuela, don Pedro Pereira. Los poderes de la Contraloría, que es una obra que ha servido de manual de procedimiento y de trabajo para muchos auditores de la Contraloría, porque ahí analiza las facultades que le concede la ley al Contralor y a la institución Contraloría como ente fiscalizador del erario público panameño. Quiero recoger estas 2 fotografías históricas y muy apreciadas por mí, arriba con el doctor Carlos López Guevara y abajo con el doctor Rómulo Escobar Betancourt. Yo fui testigo de las conversaciones de mi padre en un viaje que hicimos a Taiwán, invitados por el gobierno de la República Popular China. Y allí, pues, se dieron las explicaciones históricas que la vida le había impedido por esos azares a veces incomprendidos. El doctor Carlos Alfredo López Guevara, debo decirlo con toda la responsabilidad, promovió la primera crisis de gabinete enfrentándose a Boris Martínez, quien había cuestionado una designación en el servicio exterior. Boris Martínez le increpó preguntándole a título de qué usted hace esa designación, y dice, pues yo soy el ministro de Relaciones Exteriores. Ah, no, pero el que manda aquí soy yo. Dice, bueno, entonces aquí estamos los civiles para darle forma a esto. Así que se produjo una primera renuncia masiva de ministros de Estados durante 1969. Y cito la fotografía donde aparece mi padre con Rómulo Escobar Betancourt, porque debo compartir con ustedes. Yo contraje matrimonio con mi esposa Danixa González de Vázquez un 25 de abril de 1987, sábado. Y el día domingo, 26 de abril, cuando llamo a mi padre para despedirme, que me iba en nuestro viaje de luna de miel, me dice, hijo, acabo de redactar mi carta de renuncia al PRD. Y eso. Acaba de salir una publicación en el diario La República Dominicana, bajo la autoría del periodista Renan. Y mi información es que él solamente escribe lo que Noriega le ordena escribir, y en ese artículo destila veneno en mi contra. Eso es señal de irme. Y en efecto presentó su renuncia el lunes 27 de abril de 1987 al PRD y convocó una reunión familiar, invitó al presidente del PRD, Rómulo Escobar Betancourt. Le entrega la carta de renuncia y le dice, Rómulo, me voy en silencio, me voy callado, me voy solo, pero lamentablemente el partido no es el partido que yo ayudé a construir. Mi padre era el número 3 del PRD y cuando se hizo la inscripción ya mi padre no fungía ningún cargo público. El número 1 del partido es el presidente Aristides Royo, presidente para entonces de la República. El número 2 le pertenecía a Gerardo González, por ser la persona que Omar Torrijos le encargó.
el proceso de organización del partido. Y el número 3, por petición de Omar Torrijos, era mi padre, por ser la persona que le dio forma y contenido ideológico al proceso revolucionario. Pero le dijo, Rómulo, nos vamos a caer por corrupción. Esto hay que enmendarlo. Como yo no puedo hacer solo esta campaña, me voy. Nada más pido que no se metan conmigo, porque si lo hacen, intentaré la locura de hacer otro partido político y voy a provocar la ruptura del PRD, que es prácticamente mi creación. Así que mi padre renuncia un 27 de abril de 1987. Ya no vuelve más, a pesar de muchos intentos, entre ellos del expresidente Ernesto Pérez Valladares, pero mi padre rechazó sistemáticamente volver al PRD. Pero siempre participó dando consejos, dando orientaciones, charlas y seminarios, siempre que era invitado para tales propósitos. Ya para concluir, voy a destacar el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 771 del 19 de diciembre del año 2019, muy reciente, 2019 o 2020, 19, diciembre de 2019, a través de la cual el Pleno de la Corte Suprema ha distinguido con el nombre de Juan Materno Vázquez de León la sede del Palacio Judicial en Colón del órgano judicial. Hoy día el frontispicio de dicho edificio lleva encriptado el nombre de mi padre Juan Materno Vázquez de León. Y la foto que aparece es la foto de quien les habla con el magistrado doctor Cecilio Sedaliz Riquelme, colonense, integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a través de cual recibí la comunicación oficial de dicha distinción. Esta es una caricatura del maestro Petrolón. Desde el tiempo en que mi padre fue presidente de la Corte, se ha venido reivindicando la necesidad de dotar al órgano judicial como un órgano del Estado y no como un ministerio. No puede ser que las vistas presupuestarias, a pesar de que el texto constitucional garantiza un porcentaje mínimo de los ingresos corrientes, sea el ministro de Economía de turno quien decide de un solo plumazo cuántos son los recursos o cuál es el recurso que se le asigna. Y eso es parte de los problemas esenciales de una deficiente administración de justicia en nuestro país. Les agradezco pues a todos haberme permitido hacer este recuento cronológico e histórico respecto de la vida de mi padre, socio, mentor, Juan Materno Vázquez de León. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le damos las gracias reiteradas por habernos puesto en perspectiva el sentido, alcance y proyección de la vivencia, el ejemplo, la perseverancia de un hijo humilde de Nombre de Dios que recordamos con mucha admiración. Nosotros también fuimos influidos por esa presencia y la doctrina y la docencia que impartía el doctor don Juan Materno Vázquez de León. Recordamos que muchas de las actividades que se emprendieron en nuestro periodo como estudiantes en la Universidad de Panamá obedecían a esa actitud, a esa perseverancia, a esas convicciones que expresaba el doctor Juan Materno Vázquez durante el ejercicio de su magisterio como ministro y también como magistrado. Recordamos también el periodo que usted señalaba, cuando esas reuniones internacionales
de derecho internacional privado y público se producían, y la avidez con que los estudiantes de nuestra generación leían los escritos y las publicaciones que emanaban de la mente y de la pluma del doctor Vázquez de León. Nosotros tenemos una percepción bien clara de la impronta que dejó el panameño, afropanameño, Juan Materno Vázquez. Y recuerdo también las discusiones y los debates muy enriquecedores que se producían con las expresiones, las orientaciones, las convicciones ideológicas como panameño, como expresión del sentido de la panameñidad. Y también un debate que siempre recordamos que sostuvo con el arquitecto Alberto Smith Fernández. Yo creo que ustedes recordarán el don Hugo, que lo estoy viendo por ser mayor que nosotros, y recordamos ese periodo en que se comienzan a gestar en Panamá las deliberaciones y los debates sobre la negritud y el papel que cumplió don Juan Materno Vázquez en orientar y expresar su visión, que no todo el tiempo coincidía necesariamente con la visión de otros autores y de otros hoy publicistas, pero que eran esencia y matriz para de allí generar la continuación de las investigaciones que hoy vemos que se han realizado, producto también de la disidencia que expresaba en su momento con mucha lucidez académica y sociológica el doctor Juan Materno Vázquez. Para nosotros entonces es importante que este conversatorio de hoy es un elemento que contribuye a que podamos tener un mayor conocimiento, especialmente los jóvenes, las generaciones presentes que no tuvieron la oportunidad de vivir y tener esa convivencia oportuna con don Juan Materno Vázquez, que se haya hecho esta presentación en la medida en que contribuye a iluminarnos sobre la perspectiva de también de proyectar cómo un hijo humilde del pueblo panameño puede llegar, siguiendo el ejemplo del expresidente de México, a encumbrarse en los pilares más altos de la nación como uno de los defensores de la nacionalidad panameña, de la idiosincrasia panameña, del derecho y también de la cultura y del idioma español. Yo recuerdo esos debates que se producían cada vez que un panameño se pronunciaba de manera incorrecta, inapropiada, acaso por ignorancia o por malas costumbres, y la docencia que impartía entonces el maestro Juan Materno Vázquez, o el académico, el profesor, el formador de juventudes, que venía a aclarar en los medios de comunicación cómo se pronunciaba, cómo se dilucidaba un concepto y una idea. Yo quisiera, en reconocimiento también, como lo mencionó el doctor Luis, a la colega Lelia Lombardo, que efectivamente fue compañera nuestra en la Universidad de Panamá, en la Escuela de Relaciones Internacionales, que la vida se la llevó muy temprano y que también expresaba esa sapiencia natural como colonense, orgullosa de su progenie, y también brillante estudiante que llegó a dominar el idioma japonés, y que nosotros siempre tuvimos esa admiración extraordinaria con Lelia, y sabemos también de los aportes que ella ofrendó como panameña joven y como diplomática. Esta academia diplomática, que es la entidad
que representa al Ministerio de Relaciones Exteriores, es una extensión académica de la labor que realiza la Escuela de Relaciones Internacionales, de donde procedió también Lelia, y también recordamos la docencia que impartía el doctor Juan Materno Vázquez en la Universidad de Panamá, las veces que fue, y que contribuyeron a fortalecer nuestro sentido de panameñidad. Nosotros abrimos esta oportunidad, el piso para que los participantes y oyentes que quieran hacer al uso de la palabra alguna reflexión sobre esta interesante exposición que nos hizo en el día de hoy el licenciado don Luis Vázquez Jaramillo. Adelante a quienes quieran hacer una intervención. Por favor, a los señores embajadores, que siempre le damos la primicia, la primera importancia en este sentido. Nosotros, por el lado nuestro, no vemos ninguna solicitud de uso de la palabra por el sistema de chat. Vemos que se nos está indicando que ha habido un alto nivel de complacencia, don Luis, en la presentación que usted ha hecho. Ha sido bastante explícita la presentación que nos ha hecho en el día de hoy, que más que preguntar, era una manera de aprender de un panameño raigal como don Juan Materno Vázquez de León, su expresión, su pensamiento y su dinámica tanto como docente, como funcionario público, como magistrado de la Corte. En este caso, tenemos la posibilidad de cerrar, porque el doctor Edgar Pérez no ha podido acompañarnos en este momento. Y quisiéramos darle las gracias, entonces, anticipándonos a este cierre, a la oportunidad que usted tuvo de participarnos con todo este bagaje de conocimientos, estas expresiones y este testimonio, y estos testimonios de publicaciones que hemos visto que realizó don Juan Materno Vázquez de León en vida y que lo han encumbrado como panameño destacado. Quisiéramos entonces felicitarlo a usted, don Luis, ¿Cómo no? en nombre de la academia. Oportunidad. Adelante. Mis expresiones de gratitud a don Edgar Spencer, a la academia, a ustedes, soy embajador Rolando Barro, a don Hugo Guilliró, pues que tuve la oportunidad de compartir breves palabras al inicio, y en la medida de nuestras posibilidades, siempre a la orden. Ha sido un verdadero privilegio compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias al auditorio también que nos acompañó en este momento donde se hace homenaje a un panameño esencial que contribuyó y que es un ejemplo para la comunidad en general, en particular en este mes en que estamos celebrando la presencia y la pertinencia de la raza negra en Panamá. Sabemos que don Juan Materno Vázquez es un ínclito representante de esas generaciones y que esta oportunidad contribuye precisamente a que se siga promoviendo la contribución de nuestros connacionales. Aquí tenemos ya, llegó oportunamente el amigo del doctor Edgar Spence, que nos va a hacer el cierre oficial de esta actividad. Y le paso la silla, efectivamente. Adelante, y me disculpan, gracias. Saludos, don Rolando. Gracias, Luis. Buenas, estimado licenciado. Don Edgar. Salgo de una para entrar a la otra reunión.
pero yo estoy realmente satisfecho con la labor y el desempeño siempre profesional del embajador Barro. Y repito que conocía bastante. Éramos y somos admiradores de gran parte de la actividad política práctica, la ejecutoria digna de un gran panameño, como fue precisamente el doctor Juan Materno Vázquez. Gracias. Yo creo que hay un compromiso con el sistema educativo nacional de incorporar toda la labor del doctor Juan Materno Vázquez para que se conozca no solamente como personaje, como individuo, como intelectual, como académico, sino como un pensador. Así es. Porque el doctor Juan Materno Vázquez era un pensador. Ahí tengo a mi amigo frente, el embajador Hugo Giroy, que puede dar constancia de eso. Era un gran pensador, el doctor Juan Materno Vázquez. Y muchos de nosotros crecimos y nos alimentamos precisamente de toda su formación teórica, académica. Y gran parte de los proyectos y los planteamientos en torno a un plan de desarrollo nacional, hombre, fueron elaborados oportunamente por el doctor Juan Materno Vázquez. Y debo decir que, y siempre lo he conversado con el mismo Luis, el colega del amigo Luis, que cuando se refiere a todo lo que eran las proyecciones en términos del transporte de este Panamá, sí, señor. Bueno, Juan Materno Vázquez dijo cosas extraordinarias, escribió, no las dijo, las escribió. Es uno de los pocos panameños que escribió y dijo todo lo que había que hacer en este país, obviamente con una inspiración y con un hombre como Carlos Muerto Ríos al lado y todo ese equipo. Y el doctor Juan Materno Vázquez tiene por ejemplo, una de las obras que a nosotros todavía nos trae buenos recuerdos y nos pone a pensar, a trabajar las neuronas, es precisamente su concepción sobre el Estado panameño. Es una obra de ciencias políticas clásicas que debe estudiarse en todas las universidades de este país, porque además son obras reconocidas internacionalmente, debo decirlo, son obras reconocidas internacionalmente. Entonces, tenemos una deuda con él. Y esa deuda todavía los que tenemos la edad suficiente y los que tienen un poco más de edad que nosotros, tenemos que hacer que Juan Materno Vázquez se conozca. Es una responsabilidad, es un compromiso. Gracias. Yo quería aprovechar este momento. Le dije al embajador Barro que precisamente yo iba a cerrar. Acabo de pedirle un permiso a la vicecanciller para decirle que iba a estar en esta actividad. Y veo que mi amigo el embajador Hugo Giroy está levantando las manos. Podemos darnos una pequeña licencia, mi estimado Don Luis, para que hable el amigo del embajador Hugo Giroy. A ver, don Hugo. Muchas gracias, muy rápido. Agradecemos mucho esta exposición porque nos hace conocer una serie de detalles muy importantes. Materno Vázquez le dedicó su vida a Panamá. Fue conocido internacionalmente por importantes intelectuales políticos, muy conocido en Panamá igualmente por políticos y por intelectuales, pero un reconocimiento, lo más importante que a mi juicio tiene Materno Vázquez, es que fue conocido en todo Panamá. La gente añora sus luchas, añora los aportes de Materno Vázquez, y es la sociedad nacional panameña, sin ningún distingo, quien le reconoce a Juan Materno Vázquez su aporte, su lucha, su trabajo, sus planteamientos. Fue defensor de esos derechos democráticos
democráticos que le proponemos a la sociedad y que a la gran mayoría no le llegan. Esas son luchas fundamentales, como lo hizo Omar Torrijos, que los panameños tenemos que seguir luchando por eso hasta el logro de una democracia real que se note y se sienta como parte de la convivencia nacional en toda la sociedad panameña. Te felicito, gracias por lo que has expuesto. Para nosotros es muy importante y realmente me siento distinguido de haber conocido y tratado a Materno y a muchos de los personajes que has mencionado que han hecho aportes importantes a Panamá. Eso es Juan Materno Vázquez, a mi juicio, para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Su Excelencia. Elogio sus expresiones. Muy amables, muy gentiles. Entonces, obviamente que suscribimos ampliamente lo que ha dicho y esta conferencia, este conversatorio, esta charla, tiene todas las categorías, ¿no? Decirle al amigo Luis que esta será colocada en la página web de la Cancillería y es parte de una biblioteca que estamos haciendo, cosas novedosas. Nunca antes la Cancillería panameña había realizado este tipo de actividad, recuperando para la memoria colectiva todo lo que hicieron nuestros grandes panameños. Y en este caso sumamos en esa lista honrosa al doctor Juan Materno Vázquez. No sé, Luis, si quieres decir algo ya para dar fin al evento. Brevemente, no, y destacar, habría muchas cosas más que destacar, pero me voy a quedar con la idea del transporte y las comunicaciones de los ferrocarriles. En efecto, mi padre escribió sobre ese tema y en una de sus obras, de mi pensamiento sobre lo panameño, él habla de la conciencia de la distancia. Y dice que el ser hombre panameño ha sido indolente ante las distancias. Poco le ha preocupado la cercanía. De aquí que el fenómeno de la dispersión poblacional se agregue la conformidad en el distanciamiento. Y reivindica y reclama que el Estado panameño no haya hecho mucho esfuerzo en recuperar los caminos históricos tragados por la selva. 3 caminos históricos: Nombre de Dios a Panamá, el camino Portobelo a Panamá y el camino Chagres-Panamá. Y adicionalmente, qué bueno sería para Panamá redescubrir el trazado y convertir en una ruta ecoturística la hazaña de Vasco Núñez de Balboa cruzando la selva del Darién. Hoy el ecoturismo es una fuente inagotable de recursos para los países y no es posible que Costa Rica nos esté ganando cuando nosotros tenemos más riqueza en bosques y en historia. Por aquí se conquistó América y hemos perdido esas rutas. Da dolor ver las ruinas de Portobelo, da dolor ver el abandono del fuerte de San Lorenzo y pensar que por ahí atravesó el pirata Morgan para llegar a Panamá por tierra y desde Panamá salió Francisco Pizarro en su conquista al Perú. Todo pasó por Panamá y que no hayamos puesto atención para redescubrir las rutas históricas como una fuente de ecoturismo. Cuando uno lee la obra del rector Octavio Méndez Pireira, el caballero del barril, uno tiene que imaginar con esas armaduras de Vasco Núñez de Balboa, así cruzó la selva del Darién. Gracias siempre, y entonces por eso era la figura de las expresiones de don Hugo Girón, no me dejará mentir. La conquista del Atlántico, desde el gobierno donde participó don Hugo, eran partícipes de establecer la comunicación terrestre desde Boca del Toro, norte de Veraguas, para unirlas con Colón. Hoy día veo con optimismo la construcción finalmente del puente fijo sobre Gatún
Y eso va a ser un sinónimo de desarrollo para esa comunidad de costa abajo, que finalmente va a poder comunicarse sin el oprobio de ser detenido por una patrulla yanqui y que le pedía, give me your ID. Y eso, el no tener un puente fijo, fue una de las razones del retraso en la evolución histórica, cultural, económica y social de los pueblos de costa abajo de Colón. Pero siempre fue una obra, un proyecto del gobierno que perteneció y la labor de gobierno Omar Torrijos y entre los colaboradores destacados don Hugo, de la conquista del Atlántico, de por qué Panamá no desarrollaba su red ferroviaria para comunicarla con el resto de Centroamérica, y ya hay que desmitificar el concepto del tapón del Darién, porque otros países sí desarrollan su comunicación y todavía nosotros tenemos que hablar del tapón de Darién como un mecanismo de oxigenación. Ya es un eufemismo, ya eso pasó. Ya la ciencia ha avanzado, las mejoras en las técnicas de cuidado y cultivo del ganado, ya eso de la fiebre aftosa, que fue la razón que se dio para no desarrollar la selva de Darién, y lo que es la selva de Darién, sí, es un apoyo a la biosfera, pero ¿por qué tenemos los panameños que ser los sacrificados y tener interrumpido la comunicación terrestre por el continente americano? Pero esas son ideas, grandes ideas que están ahí, ideas que han sido escritas, y bueno, el concurso de jóvenes profesionales y políticos destacados como ustedes algún día harán realidad esos sueños de esa generación que ya no está, pero que nos dejaron sus enseñanzas. Cómo no, muchísimas gracias, Luis. Sé que ha sido una mañana realmente extraordinaria y que te reitero desde ahora, no como una amenaza, sino una invitación para que siga conversando con nosotros en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas noches, buenos días, buenos mediodías y, como siempre, buena suerte. Saludos. Un abrazo a todos. Saludos. Gracias. Saludos.